Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, que estén listos, que se estén conectando. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está el clima por allá? Nos cuentan que en algunas partes de Colombia está lloviendo durísimo, con inundaciones y cosas así terribles y haciendo frío. Entonces, pues los abrazo, espero que estén tranquilos, que estén bien, que estén calientitos y secos, que no haya mucha lluvia. Y espero que estén todos con sus familias, que estén sanos. Y si no, cuéntenme para orar por ustedes. Ya veo que se van conectando, quiero saludarlos. Escríbanme, si me escriben algo, me colocan algún comentario, podré saber yo que ya están aquí y que están listos con sus Biblias. Y les recomiendo hoy que si quieren tomar notas, busquen un cuadernito y un lapicero porque está bien repleto de información esta clase de hoy. Entonces, pues voy a ir saludándolos. Cuéntenme quién está por ahí, que no veo a nadie. ¿Quiénes están? Hola, Petra, ¿cómo está? Patti, hola. Qué lindo verlas, bueno, escucharlas por este internet. Qué lindo verlas, saber que están ahí, que van a estar escuchando esta clase. Tienen que prepararse bien. Es una clase llena de información excelente para poder utilizarla y aplicarla a nuestras vidas. Entonces, pónganse pilas, les doy tiempito. Vayan y busquen dónde tomar apuntes. Traigan por favor su Biblia, la vamos a necesitar. Va a haber mucha información que vamos a tener que sacar de aquí. Entonces, por favor, arranquemos esa Biblia, busquémosla y traigámosla para que la puedan ir viendo. Entonces, recuerden que se vale hacer preguntas. Recuerden que pueden hacer comentarios y que en la medida que ustedes me escriban, pues vamos a saber y vamos a estar más conectadas. Bueno, podría ser, si quieren también, y algo no queda claro y voy muy rápido, al final de la clase, con muchísimo gusto nos quedamos en el chat. Yo apago el video y nos quedamos en el chat conversando de cosas que no hayan entendido. Por eso es importante que tomen apuntes en esta clase de hoy. Y si no, pues también vamos a estar y pueden repetir el video y pueden parar y pueden ver dónde no entendieron y me preguntan todo lo que quieran. Para eso estamos. Les contesto lo que pueda, lo que tenga conocimiento y lo que no lo buscamos, pero lo que es importante es que nos quede muy claro. ¿Ok? También me gustaría, Patti me pregunta que qué versión de la Biblia tenemos. Realmente la que tengan en su casa. Yo generalmente uso la Reina Valera, que es la que me gusta de 1960, eh, y es la que usan también en mi iglesia, pero igual cualquier Biblia nos puede servir, entonces no se preocupen por eso. También me encantaría que pudiéramos colocar en el chat nuestras peticiones para que juntos comencemos a orar unos por otros porque en realidad quiero que cada una experimente el poder tan grande que tiene la oración. Cuando nos unimos en oración e intercedemos por las personas, eh, de verdad que las cosas cambian y vemos ese poder que hay en el momento en que oramos y las cosas que estamos orando. Entonces las animo, pónganme allí si quieren en privado, o si quieren en el chat, pues pónganme allí todo lo que estén necesitando para hacer oraciones. Entonces, pues Jesús nos dice a nosotros que debemos orar en todo tiempo, acuérdense de eso, y no debemos esperar a estar en problemas para orarle, debemos hacerlo todo el tiempo. Y si no hay nada que decirle o nada que pedirle, por lo menos sentarnos a darle gracias. Entonces siempre es importante que estemos en conexión con Él. Bueno, vamos a ver, como siempre y de acuerdo en el Señor, vamos a comenzar orando. Y yo quiero contarles por qué lo hago. Porque de esa forma paramos un momentito
de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que traemos en esta cabeza, de estos pensamientos, esas angustias, todos los problemas que nos llenan la cabeza, paramos cuando vamos a hacer una oración y nos conectamos con el Espíritu Santo y nos concentramos y así logramos escuchar así, atentamente lo que Él quiere decirnos, entonces, y nos ponemos en comunión con Él. Entonces, Señor, sabemos que tú estás aquí. En Mateo 18:20 tú nos dices, porque donde dos o tres congregados en mi nombre, donde están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea que tenemos la garantía, Él nos da esa garantía que Él está aquí en este momento. Sabemos, Señor, que nos escuchas y te pedimos que seas tú hablándonos, que sean tus palabras y no las mías. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender claramente este mensaje para que podamos ponerlo en práctica y así disfrutar de todo lo que tienes preparado para nosotros, tus hijas, tus hijos. Hoy te pedimos que nos llenes y nos unjas, que nos purifiques para que podamos permanecer en ti, para cumplir nuestro propósito y disfrutar esta vida espectacular que Jesucristo ha comprado para nosotros. Que toda mentira que el diablo ha puesto en nuestras mentes y en nuestro corazón sea quitada y reemplazada por tus diseños, tus planes y tus promesas. Te pedimos hoy por los enfermos que puedan recibir tu sanidad física y espiritual, que sean abiertas las puertas de los negocios, que hayan oportunidades de trabajo para todos. Provee todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en Cristo Jesús. Que nuestras finanzas sean sanadas y que recibamos tu gracia y tu favor. Que no tengamos que pedir prestado, sino que tengamos suficiente para prestar a otros. Quitamos toda mentira de autoestima débil o enferma y declaramos que somos tus hijas e hijos amados, comprados por un precio muy alto. Señor, te pedimos que haya reconciliación en nuestras familias, que se arranque toda raíz de amargura, de gritería, de maltrato, de insultos, Señor, que ya no haya nada de eso en nuestras familias, que haya reconciliación entre los esposos, los hijos, los hermanos, los amigos y los vecinos, que haya reconciliación entre todo lo que nos rodea, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que salgan palabras que edifiquen y que den gracia a los que nos oyen. Danos, Señor, cada día más de ti. De verdad queremos más de ti. Danos, por favor, tu preciosa paz y enséñanos lo que debemos hacer. Oramos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y vamos a comenzar nuestra clase. Esta es la clase número 10 ya. Y es una clase que para algunos es muy difícil, pero vamos a ir bien y vamos a ir despacito para ir entendiendo todo. Vamos a ver cómo fue que Jesucristo venció a nuestro peor enemigo, a Satanás. Satanás es un nombre que a muchos llena de temor y no quisieran ni escucharlo, pero vamos a conocer cómo opera en nuestras vidas, vamos a ver qué es lo que hace y así también podemos identificar cuándo está actuando y también cuando está actuando, cómo lo podemos detener. Entonces vamos a ver que primero que todo, Satanás es un enemigo derrotado, derrotado. El Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros autoridad para echarlo fuera de nuestra vida y de la de nuestros familiares, de nuestros seres queridos y también de la vida de las personas a todo nuestro alrededor. Vamos a ver cómo es esto. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, cuando estaba después de haber pecado a Adán y Eva, ellos quedaron bajo la autoridad de Satanás y por ende quedamos todos nosotros sus descendientes? La humanidad y el mundo entero quedó bajo gobierno del maligno, esclavizados al pecado y en una muerte eterna. O sea, no había para dónde en ese momento. Pero vamos a ir a las escrituras y vamos a ir practicando la lectura. Por eso es tan importante que de verdad agarren su Biblia y arranquemos a leer, porque en la medida que practicamos va a ser más fácil comprender primero la forma en que está escrita, que no es fácil. Recuerda que la escribieron miles de años
Y hay muchas, hace miles de años la escribieron y hay muchas palabras que usaban en esa época que nosotros no usamos ahora. O hay muchas que simplemente no las conocemos. Entonces yo les recomiendo el diccionario para poder entender bien el mensaje. Lo importante de verdad es que la entendamos. Si Dios nos está hablando aquí, necesitamos entender todo lo que nos dice. Entonces, no nos vamos a atemorizar por las palabras que hay en la Biblia. Vamos a tratar de entender y eso es lo más importante. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para que cada letra y cada frase, cada párrafo que está aquí escrito, llegue a nuestro corazón y a nuestra mente y nos ayude a cambiar y a entender lo que nos está diciendo. Entonces, si quieren, con tiempito, veo que no está Beatriz, que es la que nos coloca los versículos ahí en el chat, pero al final de la clase les voy a poner todos los versículos si quieren o vuelven y revisan el video para verlo. Entonces vamos a ir a Primera de Juan 5 al 19. Mientras buscan Primera de Juan 5 al 19, el versículo 19, mientras la buscan, les voy a contar algo. Estas cartas, o son epístolas, que son cartas, fueron escritas por Juan a las iglesias cristianas y se encuentran en el Nuevo Testamento, que es casi al final de la Biblia, antes de Judas y antes de Apocalipsis. Entonces por ahí pueden llegar facilito a ese libro. Y vamos a leer, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Luego nos vuelve a decir, en este nos vuelve a decir que el mundo está en las manos del maligno. Después de lo de Adán y Eva, ahí quedamos. Entonces, cuando Dios maldijo a la serpiente por haber engañado a la mujer, la sentenció a lo siguiente, le dijo, en Génesis 3:15, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón. Calcañar quiere decir talón. Y vamos a ver, Jesucristo es esa simiente de la que están hablando allí, que es una simiente, es una semilla de la misma especie, o sea, un ser humano. ¿Y quién era? O sea, Adán, Dios le estaba diciendo esto a Eva, estaba dando un decreto que iba a suceder. Entonces le dijo a la serpiente que tuviera, o sea, que lo que iba a suceder era que Jesucristo, ¿sí? Lo iba a herir en la cabeza. Y así fue, él aplastó la cabeza de Satanás y recuperó la autoridad que Adán le cedió sobre sí mismo y sobre la tierra, llevando a cabo el plan que liberó a la humanidad de la esclavitud cuando pagó con su propia muerte. Los hijos y las hijas de Dios hemos sido ya librados del reino de las tinieblas y trasladado al reino de Cristo. Entonces, en Colosenses 1, 13 al 14 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Fíjense bien, ya no estamos en el poder de las tinieblas. Vamos a ver bien quién era Satanás o quién es. Todos nos imaginamos un ser muy feo, rojo, lleno de fuego, o sea, le tenemos pánico y siempre nos lo han mostrado como un monstruo. Y la Biblia nos dice algo diferente, vamos a ver qué nos dice. Dice que era un ángel, era hermoso y se rebeló contra su creador, queriendo ser como Dios para recibir adoración. Imagínate, que quería recibir adoración. Era un querubín es como un angelito también, que se corrompió con su propia belleza. Era tan lindo que ya no se la creía y se volvió nada. Y arrastró con su soberbia, fíjense la soberbia allí, y rebelión aparte de las huestes del cielo. ¿Qué quiere decir huestes?
Huestes son ejércitos, o sea que este ángel, el Satanás, agarró una parte del ejército del cielo y se lo trajo con él. ¿Ok? Él es enemigo de Dios y de todos los que seguimos a Jesucristo. Esto lo podemos encontrar, todo esto que les estoy contando lo podemos encontrar en Ezequiel 28, del 14 al 19, en Isaías 14, del 13 al 15 y en Apocalipsis 12. O sea, después de verdad les coloco todos estos versículos en el chat porque pues son bastantes, pero hay que leerlos para que sepan que todo esto está allí en la Biblia. A Satanás también se le llama, tiene varios nombres, entonces vamos a ver, se le llama adversario, acusador, diablo, padre de mentira, Belcebú, ladrón, destructor, dragón. Bueno, también en Apocalipsis 12:9, ahí puedes ver esos nombres que tiene. Él es un asesino que promueve la idolatría, las falsas doctrinas, la brujería, la pobreza, la enfermedad, la adivinación, la división en los matrimonios y en la iglesia. O sea, Él quiere que nosotros caigamos en todas estas cosas y nos las pone en la frente, nos las pone en la cara, nos los pone todo el tiempo para que nosotros caigamos en eso y estemos alabándolo y adorándolo a Él. Él quiere que lo adoremos. Adicionalmente, fíjate, en Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea que mata, roba y destruye. Él se disfraza como un ángel de luz y mantiene a millones enceguecidos y esclavizados a pecados diversos. Fíjate que cada vez vemos más la obra que está haciendo este Satanás porque nos convence o convence a la gente de lo que no, de que lo que es pecado no es. Él quiere que nosotros pensemos que las cosas no, eso era hace tiempos que pensaban así y hoy es diferente, yo pienso distinto, ya eso no es un pecado para mí. Sin embargo, es porque estamos engañados por Él y es fácil, Él nos puede engañar fácilmente, pero tenemos una gran ventaja y vamos a ver bueno, varias. Satanás no es omnipotente, o sea, no puede hacerlo todo. No es omnipresente, no puede estar en todos lados, ni tampoco todopoderoso. Es infinitamente inferior a Dios, fíjate, pero es superior a los seres humanos que no han nacido de Dios o que no conocen ni creen en los derechos que Jesucristo les ha otorgado. A esos, Satanás los tiene enseguecidos. El diablo dirige un reino organizado de maldad y usa personas como sus instrumentos y nos está buscando, esperando que bajemos la guardia y que le demos entrada a nuestra vida. Vamos a ver cómo es que nos hace eso, pero primero Dios nos da una herramienta espectacular para que estemos listos para esta guerra que hay. En Efesios 6, del 10 al 13 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, fíjense, la armadura de Dios. Ahorita vamos a ver. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjense, hay muchos ataques y Él nos pone a nosotros una armadura para que nosotros podamos resistir esos ataques y podamos estar firmes, aunque las cosas, no sé si vieron en el grupo, publiqué una imagen que es muy linda, que es un muchacho leyendo la Biblia y un mundo de flechas atacándolo. Y detrás en sus sombras se ve que está armado, que tiene una coraza.
que tiene una armadura que lo protege. Y es lo que Dios nos ha dado a nosotros para protegernos. Y está allí en Efesios. Si siguen leyendo es todo Efesios, encuentran realmente en qué consiste la armadura. La armadura nos protege los pensamientos, los sentimientos, nos ciñe con la verdad, o sea, la verdad es la que nos hace libres, nos da una espada espectacular que es la palabra de Dios, porque con esa espada nosotros vamos a atacar y vamos a defendernos con el escudo que es la fe, y la fe en Jesucristo, ese es nuestro escudo. Entonces, todos esos ataques los vamos a repeler, no van a llegar a nosotros. Vamos a ver, Jesucristo derrotó a Satanás. Dice en Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor Jesucristo no tenía naturaleza pecaminosa, ni jamás pecó, por lo que el diablo nunca pudo reclamar derecho alguno sobre él para someterlo, que es lo que no nos pasa a nosotros. Fíjense, nosotros como pecamos, el diablo nos agarra y nos da rejo a punta de la culpa, porque sabemos que hemos pecado. Entonces viene y nos dice, eres culpable, eres culpable, eres culpable, y nos mantiene sometidos a eso. Entonces nunca podemos salir de ese pecado. Pero Jesucristo nos da la salida, vamos a ver. El diablo tentó a Jesucristo en todas las áreas y lo pueden leer en Lucas. En Lucas 4 pueden ver todo lo que le pasó a Jesús con el diablo. El diablo estaba pendiente de él y quería hacerlo caer como fuera, pero no logró vencerlo, no logró hacerlo caer en pecado. El pecado es la puerta principal que usa el diablo para oprimirnos. Por eso los hijos y las hijas de Dios necesitamos aprender a vivir sin practicar el pecado. Eso es aquí quiero parar un ratito y mostrarles, pecamos porque nos equivocamos, pero practicar el pecado es diferente. No podemos estar eh, sabiendo que, no sé, que lo hice una vez y lo voy a volver a hacer mañana y pasado mañana y seguir haciéndolo. Eso es lo que no podemos hacer. O sea, podemos cometer errores y mirar y retractarnos, pedir perdón, pero no volver a cometerlos, porque entonces no estamos jugando con las cosas que realmente nos van a hacer caer profundamente, ¿no? Las armas favoritas de Satanás son la tentación, nos la pone encima todo el tiempo. Nos dice, mira aquello, mira esto tan rico, mira estas cosas buenas, mira que todo esto que estoy haciendo yo es bueno y tú tienes que hacerlo. Entonces primero nos pone la tentación, luego nos engaña, nos pone la mentira, nos dice que no quiere que nosotros creamos la verdad, nos pone temor. El temor es del diablo, no de Jesucristo ni de Dios. La ignorancia, la lujuria, los celos, la violencia, la esclavitud, el abuso, el tormento. Bueno, de todas estas cosas nos libra el Señor Jesús. En Hebreos 4, del 15 al 16 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, si nos acercamos nosotros a Jesús, Él ya nos conoce, Él vivió aquí, Él supo lo que nosotros estamos viviendo, Él sabe a lo que nos exponemos todos los días, Él sabe la tentación que nos puede poner el diablo, Él sabe todo eso, Él lo experimentó. Entonces, Él puede darnos su misericordia porque nos estuvo ahí y sabe lo que se siente y sabe lo que es. Y también sabe que no tenemos tanta fuerza y que somos débiles, pero en Él podemos encontrar esa ayuda. A Jesucristo los demonios le tenían pánico y los echaba fuera solamente con su palabra. En Mateo 8:29 vemos un ejemplo. Dice, y clamaron diciendo, estos eran unos demonios que estaban ahí, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?
O sea, fíjate, Jesús ni siquiera había hablado y ya ellos estaban muertos de miedo. Así es de fuerte Jesús con ellos. El Señor también sanó y liberó a muchos demonizados, o sea, personas que estaban poseídas por los demonios. Jesús los sanó y los liberó. El Señor Jesucristo venció al diablo en la cruz y con su resurrección triunfó sobre la muerte, tomando autoridad sobre todos sus enemigos. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 1:18. Luego veamos en Hebreos 2:14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Satanás fue derrotado por Jesucristo. Lo único es que todavía no está destruido, está derrotado, pero no ha llegado el día de su destrucción. Vamos a ver por qué, si él puede hacerlo. No lo ha hecho porque Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso sigue ofreciendo la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y un día esa gracia salvadora va a terminar. Y en ese momento va a ser el fin del mundo. Pero mira, en Apocalipsis 20:10 nos dice esto. ¿Cómo es el fin? Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así va a terminar. El diablo va a estar en el lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora? Mira, ¿qué hizo Jesucristo? Jesucristo nos ha dado una autoridad, nos ha delegado una autoridad a nosotros para que nosotros tengamos esa autoridad sobre Satanás. Entonces, en virtud de su triunfo y por ser sus discípulos, Jesucristo nos delega su autoridad sobre el enemigo. Así que tenemos que ejercerla y no debemos tenerle miedo al diablo. Mira lo que les dijo a sus 12 discípulos. En Mateo 10:8 les dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué quiere decir? Que podemos hacer todo eso. Él nos está empoderando para que nosotros lo hagamos. Que estamos esperando, tenemos que arrancar. Pero luego fíjate también, después en otra ocasión a 70 discípulos les dijo lo siguiente, les dijo, y este es realmente nuestro versículo clave, vamos a ver si lo apuntas para tenerlo, es el Lucas 10 del 17 al 20. Dice así, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos estaban sorprendidos y gozosos. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad, o sea, autoridad, de hollar serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones es como todo lo que implica las cosas de Satanás y de los demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, realmente no es tanto lo que podemos hacer con esos demonios, sino que estamos ahora en los cielos, no estamos muertos para una eternidad, sino que estamos vivos en el Señor. Para tener claro este pasaje y de lo que nos está hablando Jesús, yo les voy a contar un poco qué pasó antes. Jesús había escogido 70 hombres para que llevaran su poder y su autoridad a todo lugar, pero debían tener mucho cuidado porque habían sido enviados como corderos en medio de lobos. O sea, Jesús sabía que ellos iban a estar enfrentando oposición y que la gente no iba a creerles. Entonces a nosotros también nos ha enviado al mundo como corderos en medio de lobos. Pero fíjate, no solamente Jesús nos da su poder, sino que también nos otorga autoridad. Vamos a ver, autoridad sobre quién, sobre qué.
El versículo nos dice que tenemos autoridad y poder para pisotear serpientes y escorpiones. Esos son los símbolos de los enemigos espirituales. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. O sea, es una gran promesa que nos está dando, que podemos enfrentarlo con autoridad y nada nos dañará. Entonces, la autoridad de la que él habla aquí no está en nosotros, o sea, si vamos nosotros por nuestras propias formas, nos va a hacer trizas, porque no tenemos ese poder. Pero si nosotros vamos en la persona que realmente tiene el poder, vamos a estar bien. En este caso, cuando los 70 regresaron a Jesús, los 70 discípulos, dice que vinieron gozosos porque los demonios se sujetaban al nombre de él, fíjense, al nombre de Jesús. Por eso siempre oramos en el nombre de Jesús, que las cosas sean hechas en el nombre de Jesús. O sea, con su poder. Ese es el nombre que tú y yo representamos ahora, que somos sus hijos. En el nombre de Jesús, o sea, el nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. Y toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En el nombre, o sea que ya sabemos que el nombre de Jesús es el que tiene el poder. Entonces, también luego Jesús a todos sus discípulos les pidió que fueran a predicar el Evangelio y que hicieran más discípulos. O sea que son todas unas exigencias que nos hace a nosotros porque hoy somos discípulos de Él. En Marcos 16, 17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren la oportunidad tan grande que tenemos en estos momentos, que sabemos que hay tanta gente enferma. Podemos, con el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, poner nuestras manos sobre los enfermos y sanarlos. ¿Y qué estamos esperando? Vamos a hacer eso. Bueno, también en Hechos 16, del 16 al 18 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué podemos hacer nosotros? Vamos a ver cómo podemos aplicar todo esto a nuestra vida. Primero, lo más importante es que tenemos que vivir bajo la autoridad de Jesús. Tendremos de esa manera, si nosotros estamos obedeciéndolo y teniéndolo como nuestro guía, nuestra autoridad, tendremos también esa autoridad para resistir al diablo y hacer que huya de nosotros, que no nos ataque. Tenemos que apagar sus dardos de fuego con el escudo de la fe. Ahí está en Efesios 6. Nos muestra que el escudo es para defendernos de esos dardos que está lanzando todo el tiempo el maligno. Y son dardos que nos atacan durante todo el tiempo, durante toda la vida. Entonces, con nuestra fe nosotros tenemos que protegernos. Tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas que nuestra carne nos pide, las tenemos que derrotar. Debemos no hacerle caso a nuestra carne, que es la que nos hace pecar. Y tenemos que meter más al Espíritu Santo y a la gracia de Jesús en nosotros. Y aferrarnos a eso. ¿Para qué? Para poder vencer todas las tentaciones que se han hecho a nuestra carne. Ser tentado no es pecado. Ten presente que Jesús fue tentado y nunca pecó. Entonces, hay tentaciones y que nos van a estar haciendo ojitos y nos van a tentar, pero no es pecado que haya tentación. Lo que es pecado es que nosotros caigamos
después de ser tentados en esas cosas. Entonces vamos a aprender a vencer esa tentación. Arrepintámonos de inmediato cuando hemos hecho cosas malas y de corazón, sobre todo de cuando hemos cometido pecados. Entonces, lo que puede ser el pecado es que es un placer efímero y deja secuelas mortíferas. O sea, en un momentito puedes dañar toda una vida con un pecado que cometamos. Renunciamos a toda forma de idolatría. Fíjate aquí, es difícil porque la idolatría está por todas partes en nuestro mundo. Hasta a veces hacemos idolatría con nosotros mismos. Pensamos que somos lo mejor, lo máximo, lo único y estamos poniendo primero nuestra vida que la vida de Dios. Entonces, eso es idolatría. Y poner todas, dar culto a lo que no es Dios, nos va a derrumbar y nos va a hacer caer, porque la idolatría es un pecado. Entonces hay que tratar de que eso no esté en nuestra vida, que nosotros identifiquemos a dónde hemos cometido pecado de idolatría o cuáles son los ídolos que nos están generando mm, caer y sacarlos de nuestra vida y no honrarlos ni un minuto más. Eh, Luego también tenemos que estar alertas a los espíritus anticrísticos, o sea, a los que nos alejan del Señor, no dejar que eso suceda en nuestra vida. Tenemos que renunciar a toda herencia maligna y de muerte de los antepasados. O sea, si sabemos que, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, eh, no sé, hacían adivinación o jugaban con cartas o así, o cometían pecados, tenemos que renunciar a esos pecados y no heredar nada de eso, cancelar esas herencias. Debemos vivir en perdón. ¿Qué quiere decir eso? Pidiendo perdón y perdonando. Es difícil, pero es lo que tenemos que hacer, porque estaríamos, si nosotros hacemos eso, vamos a estar libres de resentimientos y de amarguras, y vamos a estar libres en realidad. También debemos atar y reprender y echar fuera todo demonio de nuestra vida, con la sangre de Cristo y en el nombre de Jesucristo. Hay que humillarnos ante Dios, arrepentirnos de corazón y pedirle que nos libere. Debemos renunciar a toda práctica pecaminosa, echar fuera los malignos que nos instigan a pecar. La batalla continuará hasta que el Señor regrese, pero no nos olvidemos que esta batalla ya está ganada y que la gracia y la unción del Espíritu Santo nos mantendrá libres de toda esclavitud si nosotros creemos en su palabra. Entonces, para creer en su palabra tenemos que conocerla. Recuerden, aquí está todo. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo, pero también recuerden que somos más que vencedores en Cristo Jesús y que con eso podemos atacar cualquier cosa que venga a nuestra vida y que nada nos puede hacer daño. Esa es la promesa que nos da Dios y en eso es lo que creemos nosotros. Entonces, hasta aquí llega nuestra clase. Nos despido y espero que les haya gustado y nos seguimos viendo. Las quiero mucho, les mando muchos besitos a todas.